Bueno, entonces la proporción de un tipo u otro varía en función de, hablamos de los factores genéticos, se cree que el porcentaje de fibras musculares rápidas o lentas ya viene predeterminado genéticamente, por lo que un velocista como Usain Bolt, que yo le seguía hablando de eso, ¿verdad? Hace rato, se ha hecho el hombre más rápido del mundo, pero él ya tenía parte de este camino ganado o hecho, ¿sí? Por justamente un factor genético, vamos, por el tipo de fibra y por supuesto por sus antecesores. Acción del músculo sería otra función o la proporción de la distribución del tipo de fibra también sería de acuerdo a la acción que tiene que ejercer el músculo. Los músculos posturales como el cuello y la espalda con actividad continua de sostén tienen predominancia de fibras musculares tipo 1, y ahí me tengo que acordar cuáles son las de tipo 1. Por otro lado, los músculos de los brazos con actuación intermitente, ¿sí? Por los tipos de movimiento, justamente, o la acción que tienen que eh, ejercer siempre, presentan fibras musculares del tipo 2. Acá pueden ser tipo 2A o 2B. Por ello es que estas zonas, que son los más pequeños, ¿sí? Hipertrofian más fácilmente. Sin embargo, las piernas que soportan el peso y el 60% del peso del cuerpo está prácticamente en las piernas, estas también se utilizan para correr y estas muestran mayoría de fibras del tipo 2A, ¿sí? Y me tengo que acordar cuáles son las fibras del tipo 2A. Ya queda a cargo de ustedes para que vuelvan a revisar justamente este que estaba hablando, y no sé si va a salir en la grabación, chicos, porque yo estaba hablando, se cortó, no me avisaron que yo seguía hablando, que yo emocionada seguía hablando, y en fin, bueno, entonces queda registro de que, a ver, no tanto, ahora se ve bien, se escucha bien, ya, bueno, gracias por la info, me llega un poco atrasado, ¿no? Entonces, tomen de referencia este gráfico que va a orientar bastante bien. Acá lo único que nos faltaría es definir el color. Sí, las de tipo 1 son de color tal, las de tipo 2 son de color tal. Ya. Y después las otras características tienen acá en descripción. ¿Sí? Entonces, solamente ese detalle. Entonces, la proporción de un tipo u otro varía en función a factores genéticos, a la acción del músculo y al método de entrenamiento. Aquellos deportistas de resistencia que quieran poseer un elevado porcentaje de fibras musculares lentas deberán realizar entrenamientos de baja intensidad y larga duración. Al contrario, los deportistas que necesiten generar altos niveles de fuerza durante cortos periodos de tiempo deben incluir ejercicios de alta intensidad, perdón, y corta duración. En parte, cuando un esfuerzo requiere bajos niveles de fuerza, solo se activan mayor o mayoritariamente las unidades motoras, motoneuronas más fibras musculares que inervan. ¿Qué tipos de fibras? Las de tipo 1. En los esfuerzos que sean mayores se unen las de tipo 2. Y por último, en los esfuerzos que sean esfuerzos máximos o los explosivos, también salieran las fibras del tipo 2A. Y ahí me toca acordar que dentro del tipo de fibras de 2, el tipo 2, está el 2A y el 2B, ¿sí? Que uno es intermedio y el otro es rápido. Vamos. Y en el caso, acá lo que está explicando es que en el caso de que se necesite con la última parte, ya cuando haya terminado, o sea, haya prolongado el esfuerzo y donde necesito dar en una última fase un mayor esfuerzo máximo, ahí entran a actuar las fibras de tipo 2A. Vamos. ¿Qué es el movimiento muscular? Cuando el músculo esquelético se contrae, produce movimientos voluntarios. La escritura, la mímica, la marcha, los movimientos musculares que producen la ventilación pulmonar, el inhalar, exhalar, son movimientos entonces producidos por toda nuestra musculatura esquelética.
¿Qué es lo que produce el movimiento muscular? Un movimiento se produce cuando llega un impulso nervioso al músculo. Este se contrae, tira de los huesos. Al tirar de los huesos se produce un desplazamiento de un miembro del cuerpo o de todo el cuerpo. Parece tan sencillo, ¿verdad? Pero todo es un encastre, ¿sí? Prácticamente comandado por esto. Y una cosa no funciona sin otra. Si tenemos que enfocarnos en lo que respecta a las generalidades del músculo, entonces nos fijamos entonces en el tipo de contracción muscular. Los músculos entonces se clasifican en tipo 1, fibras rojas, tipo 2, fibras blancas que se fatigan con mayor velocidad. Eso es de acuerdo a los tipos de contracción. Hablamos de los tipos de tejido muscular y hablamos de los tipos de contracción muscular. Ahora vamos a pasar. En cuanto a la acción grupal, la clasificación lo vamos a encontrar como antagonistas, ¿sí? Músculos antagonistas, que son músculos que se oponen a la propia acción del movimiento que estamos haciendo. Son como opositores, ¿sí? Y los agonistas, o los que acompañan el movimiento, son los que equilibran, los que acompañan. Y los sinergistas, que también funcionan a favor del músculo, aunque de forma indirecta. Entonces, según la acción grupal, tenemos músculos con clasificación antagonista, agonista y sinergista. Y acá va la otra parte interesante. Cuando hablamos de movimiento, nos referimos a un conjunto de acciones bastante complejo. Las funciones del sistema muscular van más allá de caminar o sujetar o empujar cosas, ¿sí? Y hay músculos que cumplen con funciones muy concretas. Podemos dividir entonces el cuerpo en dos secciones y acá ya hablamos entonces de tren superior y tren inferior. Así nos costará menos identificar dónde se encuentra cada músculo del cuerpo humano más importante. La clasificación del músculo según el movimiento. Ahí tenemos a la musculatura entonces que está cumpliendo la función. En cada movimiento tenemos, y en cada contracción también tenemos un músculo que actúa de agonista y de antagonista y de sinergista. Los músculos agonistas pueden fijarse en la imagen, son aquellos cuya acción produce directamente un determinado movimiento. En este caso es una contracción o una flexión para la zona del bíceps, flexión y extensión de codo sería así, porque el movimiento parte desde el codo. En este caso, el movimiento es este, ¿sí? La flexión y la extensión del codo. Entonces, los músculos o el músculo agonista, fíjense qué zona es, sería la zona del bíceps, ¿verdad? El bíceps braquial. Fíjense hasta cuáles son los músculos agonistas. Fíjense que está el flexor del antebrazo también, ¿sí? Estos entonces producen movimiento directamente y un ejemplo sería el bíceps braquial durante la flexión del brazo. Los músculos antagonistas, fíjense que serían los músculos opositores, ¿sí? O los músculos contrarios. El contrario del bíceps es el tríceps. Esos actúan en este movimiento de flexión, actúan de entonces antagonistas. Y son aquellos que realizan el movimiento opuesto de los músculos agonistas. Entonces, en este caso, sería el tríceps. Sin embargo, si yo hago la extensión completa y pensamos la zona del tríceps, ¿sí? Ahí cambia la versión, ¿sí? Porque ahí los músculos antagonistas serían el bíceps braquial y los agonistas serían donde yo estoy ejerciendo mayor fuerza o mayor tensión o contracción. ¿Se entiende? Entonces viene la flexión y extensión y ahora van a entender por qué. Los músculos principales y antagonistas, dice. El músculo principal en ocasiones denominado agonista porque es el que proporciona directamente la función o ejerce directamente el movimiento o actúa directamente sobre el movimiento que estamos o sobre la acción que necesitamos ejecutar. Es el músculo que proporciona la fuerza principal para llevar a cabo una acción o un movimiento. Un músculo antagonista se opone a un músculo principal, ya que brinda alguna resistencia o se opone, y o revierte el movimiento dado, ¿sí?
Los músculos principales y los antagonistas con frecuencia se encuentran en pares, y ahí viene la explicación, en lados opuestos de una articulación. Sus funciones de músculo principal y antagonista se invierten cuando el movimiento cambia de dirección. Eso dice que vienen en pares, justamente porque uno es el que tensa y el otro es el que se opone para dar también cierta estabilidad. Por eso es que cambia de acuerdo a la función que yo o la acción que quiera ejercer con esa zona. ¿Sí? En este caso, flexión y extensión del codo, donde actúa el bíceps y el tríceps principalmente, ¿sí? Que de acuerdo a donde yo aplique mayor tensión a lo que necesite hacer, ¿sí? Va a pasar a ser uno de agonista a antagonista, ¿está bien? Si yo necesito tensar más, por ejemplo, la zona del tríceps, entonces ahí cambia. Pero si yo necesito cargar algo y tensar más la zona del bíceps, ahí cambia otra vez y queda en esta versión de agonista-antagonista. Entonces vienen en pares. Y tenemos los músculos que son los sinergistas, los sinérgicos. Con frecuencia, también en una acción participan uno o más músculos sinérgicos. Los músculos sinérgicos son aquellos entonces que ayudan al músculo principal, que en este caso sería el agonista, en su función. Los sinergistas están para estabilizar y ayudar entonces al músculo o a la acción principal. Y tenemos los estabilizadores, que son los músculos que actúan manteniendo el hueso inmóvil cuando es necesario. Por ejemplo, los músculos de la espalda son músculos estabilizadores, por lo que tenemos que trabajar y fortalecer siempre cuando mantienen la postura erguida. ¿Por qué nos mantenemos en esta posición? Porque si no iríamos todos así, ¿sí? Entonces, estos son músculos estabilizadores, los de la espalda principalmente, cuello-espalda, porque imagínense que va adherido a toda la columna vertebral y tiene que mantenernos en esta posición erguida, ¿sí? Entonces tenemos agonista, antagonista, sinergista y estabilizadores, que serían 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la clasificación del músculo según el movimiento, ¿está bien? Músculo, músculo, músculo a full, ¿verdad? ¿Y cuáles son los músculos que intervienen en el movimiento? Podemos clasificar también en distintos cuya función del movimiento se efectúan por lo que encontramos también los flexores, los extensores, los rotadores, ¿sí? Para estudiar esta parte, chicos, yo les recomiendo, y para no confundirse con agonistas, flexores, no sé qué, sinergistas, hacer una columna así como esta, así como esto, ¿sí? Entonces colocan característica según el tipo, la clasificación según el movimiento o la acción, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, es según el tipo de contracción, ya saben cuántos hay, ¿verdad? 1, 2, 3. Después tienen, según el movimiento, clasificación, entonces le ponen clasificación según el movimiento. ¿Sí? Entonces tenemos agonista, antagonista, sinérgico, estabilizador. Y según el movimiento, tenemos los flexores, extensores, rotadores, aductores y estabilizadores o fijadores también, ¿sí? Entonces, esto es en distintos grupos en función del movimiento que se efectúa. Sí, esto es otra clasificación más. Entonces, los flexores son los que se utilizan para flexionar las articulaciones, los extensores cuya función es la de estirarnos, los rotadores son los que facilitan el giro hacia adentro, que sería pronación, y hacia afuera sería supinación. ¿Estamos? Entonces hablamos de pronación cuando es así y supinación cuando es así. Ejemplo, cuando hacemos movimientos circulares con los hombros y hacemos esta rotación, este movimiento se llama pronación y supinación, ¿sí? Aductores, tenemos el AD y el AD, acuérdense de eso, esa es la pequeña diferencia. El AD es el que abre, entonces dice abductores serían responsables de facilitar la separación de diferentes partes del cuerpo al movernos, o sea, separar el ángulo de movimiento desde la zona media. Los estabilizadores o fijadores, este es el objetivo de estos músculos, es mantener la tensión muscular, especialmente son los de la espalda, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del tren superior? Cuando hablamos del tren superior, abarcamos desde el ombligo, desde la zona abdominal para arriba, ¿verdad? Tenemos los músculos pectorales, que ustedes me imagino que ya manejan el pectoral mayor, el y los detallecitos. Decimos pectoral, zona del pecho.
Los músculos del pecho tienen una gran importancia porque se encargan de cubrir órganos delicados como el corazón y los pulmones. También se encargan de sostener el cuerpo mientras se realizan actividades diversas. La zona abdominal, ¿sí? Los abdominales junto con los anteriores son los músculos que tienen el cuerpo en la parte superior, parte anterior o frontal, ya que ayudan a tener una estructura corporal equilibrada. Los abdominales, además de proteger los órganos internos como el hígado, el intestino, además favorecen a la respiración. O sea, tiene que ver mucho con la zona del desarrollo muscular en la zona abdominal y el pectoral para una buena también respiración y la caja torácica. Después tenemos los dorsales. Ese es el músculo, uno de los músculos más grandes después de la pierna, ¿sí? Los dorsales, y creo que es inclusive más grande que el de la zona de la, bueno, si vamos a abarcar la pierna completa, anterior y posterior, y entre pierna, por supuesto, es grande. Creo que están similares en proporción. Pero una de las musculaturas más amplias son los dorsales o la espalda, los músculos más anchos del cuerpo implicados en diversas funciones del movimiento y la respiración. También ayuda a mantener la columna recta y la estabilidad. Romboides son encargados de fortalecer la zona media de la espalda y ahí van a buscar dónde está en el dibujito, dónde están ubicados, dónde está este nombrecito, el romboide. La zona lumbar o los lumbares tienen una gran importancia en la zona baja de la espalda porque soportan una gran tensión. Deltoides y trapecios, ¿sí? Estamos todos en la parte superior, pero ya en la parte de atrás o posterior. Influyen de forma relevante en el movimiento de hombros y brazos. Los trapecios funcionan como apoyo, se hacen levantamientos y los deltoides se usan siempre que se agarra o se coge un peso, como al mover un objeto de un lado a otro, los deltoides siempre son los que están actuando. Y ahí van a ubicar dónde está exactamente mi trapecio y mi deltoides. Estamos, porque suelen confundirse con trapecio y deltoides. Tenemos también los músculos braquiales. Como su nombre lo dice, los principales músculos son sin duda los bíceps, que se encargan de que el movimiento del codo, el hombro, el brazo se haga de forma controlada. Para desarrollar de forma óptima también conviene trabajar los tríceps, que mantienen el equilibrio del hombro y dirigen el movimiento del codo. Los músculos faciales y del cuello. En esta zona nos encontramos músculos del cuerpo humano tan importantes como los escalenos, o el que más me gusta y el que van a encontrar el nombre más largo de entre todos es el esternocleidomastoideo. En la cara, y van a buscar dónde lo que está ese personaje, ¿verdad? En la cara hay una numerosa cantidad de músculos y de hecho cuando sonreímos movemos más músculos que cuando corremos o nadamos. Imagínense la importancia de reírse y también llorar, dice. Los músculos del cuello entonces se encargan de mantener la cabeza erguida, que podamos hacer movimientos a los lados, hacia arriba, hacia abajo. Y otro músculo también muy importante es el músculo orbicular, que está en el contorno de los ojos. Es el único capaz de abrir y cerrar, ¿sí? Es lo que hace que reaccione rápido el parpadeo. Es esencial para lucir una sonrisa natural y sincera, ¿sí? Y esto también funciona prácticamente solo, o sea, funciona muy rápido. Funciones del tren inferior, entonces, tenemos el cuádriceps, como su nombre se debe a que tiene 4 cabezas musculares. La principal misión es que tienen es de activar la rodilla a la hora de levantarse, correr, caminar, saltar o agacharse, o sea, prácticamente todo. Por eso es uno de los músculos más importantes y de los más potentes del cuerpo humano. Soportan el peso del cuerpo y sin ellos no podríamos hacer algo tan necesario como el desplazamiento. Y acá tenemos el bíceps femoral que va en la parte posterior y es prácticamente también la musculatura, mucha gente igual confunde, pero también se llama bíceps femoral o los isquiosurales, ¿sí? Entonces, su función es similar a la de los bíceps braquiales, es dirigir el movimiento de la rodilla y la cadera. Los aductores, estos músculos no se deben confundir con los aductores, que también están en las piernas, pero son diferentes. Los abductores nos referimos a los glúteos y otros músculos responsables de separar las piernas y estabilizar la postura cuando estás de pie. El hecho de mover y abrir, hacer ese paso o esa zancada, también los aductores son responsables de eso, ¿sí? Desplazar
el ángulo de movimiento desde la zona articular, el abrir, el agarrar esa fuerza. Si solamente yo tengo fuerza en cuádriceps, por supuesto se va a desestabilizar la zona del bíceps femoral o del isquio. Y si no tengo fortalecido también la zona de la entrepierna y los glúteos, ese es otro tema también, ¿sí? Entonces, por eso se habla de la importancia de un buen fortalecimiento en todas las zonas y por eso es necesario que sepan dónde está ubicado también cada zona muscular y el nombrecito y la importancia que ejerce cada músculo en el cuerpo, ¿sí? Parecen cosas tan sencillas, ¿verdad? El hecho de levantarse, ¿sí? Pero llegada a una determinada edad que uno va perdiendo tono muscular, va perdiendo masa muscular, evidentemente muchas veces, y van a ver ustedes personas que no son ya de edad, no estamos hablando de 80, 90 años, sino hay gente que tiene 60, 60, y que es una edad joven todavía, donde uno debería de poder sostenerse y valerse por sí mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que tienen una debilidad muscular o tienen más fortalecido una zona que otra y necesitan esa ayuda ya para levantarse a muy temprana edad. Y si uno pierde justamente esa parte de la autoindependencia, diría yo, por supuesto, eso es triste porque lo mejor que podemos tener los seres humanos es el de valernos por sí, por nosotros mismos, ¿sí? Por sí solos, durante por lo menos la gran parte o la gran etapa de la vida, ¿verdad? Entonces, una vez que perdemos eso, perdemos esa, a lo mejor una cuestión de seguridad, perdemos esa independencia. Entonces todo eso se vuelve uno más frágil y más dejado, ¿sí? Y acarrea otras enfermedades. Entonces de ahí la importancia que ustedes conozcan también cada musculatura, qué función tiene, para qué va enfocado, para qué me sirve. Y como pueden ver, movimientos sencillos como el de sentarse, pararse, que ahora mismo para nosotros es re sencillo, ustedes se van a dar cuenta que con el paso del tiempo hay movimientos que ya no podemos hacer porque quedamos duros, porque no tenemos fortalecidos la zona, tuvimos alguna lesión, dirigimos mal el entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el caso de los aductores, que estos también están los aductores y también se utiliza, por supuesto, uno abre y el otro cierra, siempre tomando de referencia la zona media del cuerpo, ¿sí? Pero habla de algo más sencillo como el hecho de caminar y hacer el paso, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta que si esta zona no está bien enfocada y bien desarrollada también, por supuesto, va a costar mantener y estabilizar la postura de los pasos. Por ejemplo, el simple hecho de caminar, correr ni qué decir, ¿verdad? ¿Sí? Los gemelos son los encargados del movimiento cuando flexionamos la rodilla. Fíjense que pareciera que los gemelos no cumplen mucho, pareciera que solamente estabilizar. Pero cuando flexionamos la rodilla, flexión y extensión, o los tobillos, por ejemplo, cuando corremos, damos saltos, la primera musculatura que se activa son los gemelos o la pantorrilla, ¿sí? Y acá tienen en dos ejemplos muy sencillitos también cómo se ve, cómo sería la distribución. Uno es justamente de espalda y el otro es de frente, ¿sí? Acá tienen otro más de los principales músculos. Esto es de forma externa, chicos, ¿sí? Porque los músculos, hay otros músculos que están ubicados más internamente. ¿Se acuerdan que les decía una imagen que de un lado eran los músculos más externos o que se veían superficialmente, vamos a decir, y los otros eran zonas más internas? Y traten de ustedes manejar los principales, por favor, ¿sí? Tienen el bíceps femoral, el gemelo, la zona abdominal, la zona lumbar, tríceps, dorsal, romboides y trapecio. Tiene la distribución. El esternocleidomastoideo, los escalenos, ¿sí? El deltoides, el pectoral, el bíceps, los abdominales y el cuádriceps. Vamos. Tipo de contracción muscular. Entramos, entramos entonces en lo que son los movimientos concéntricos, las contracciones que son concéntricas, isométricas y excéntricas. Y ahí pueden agregar de nuevo a su recuadro o a su gráfico en otra columna, pueden colocar tipo de contracción muscular. Va a ser mucho más sencillo para que estudien y para que separen, ¿sí? Porque estamos empezando de hacia adentro para afuera, tipos de fibras, contracciones musculares, según la función,
Entonces van poniendo esos detalles y las características principales de cada uno, ¿sí? Movimiento concéntrico, isométrico y excéntrico es un término entonces que se refiere al tipo de contracción muscular, ¿sí? Es muy frecuente en el mundo del culturismo, la musculación, el ejercicio físico también se utiliza en otras disciplinas. Estos patrones de contracción principales definen los movimientos que se deben realizar al trabajar un músculo o un grupo muscular. Para ello es importante entonces saber diferenciar para elegir el tipo de ejercicio adecuado para tal o cual parte del cuerpo. Por lo tanto, elegir un método de musculación adaptado al progreso o un método de entrenamiento que vaya adaptado para el progreso. ¿Qué es la contracción concéntrica? También se llama fase positiva, ¿sí? Van a escuchar como contracción en fase positiva o contracción concéntrica. Se utiliza cuando se contrae un músculo para levantar un peso. Por ejemplo, la contracción concéntrica es la más utilizada durante el entrenamiento con pesas, sea del que sea de hierro, o sea la mochilita, o sea la pesa rusa, o sea goma, etcétera. Entonces, algo que sea de contrapeso. En el momento en el que el músculo realiza un movimiento relacionado a su acortamiento, porque para contraer se tiene que acortar. La longitud del músculo disminuye mientras que la fuerza desarrollada por el músculo aumenta. La longitud en una contracción de bíceps disminuye, ¿sí? Pero la fuerza aumenta por esa tensión. Vamos, se produce una generación de tensión muscular al acercarse a los extremos de los músculos afectados. Durante los ejercicios de tracción en una barra alta, la tracción es esto, chicos, ¿sí? Con la posición, ¿cuál era este? Pronación, supinación, ¿sí? En supinación la mano. Entonces, al escalar, ¿sí? Los codos se flexionan, los bíceps se contraen, el músculo en cuestión se contrae y se acorta al mismo tiempo. Esto se conoce como contracción concéntrica. Cuando llevamos una mancuerna hacia atrás, ¿sí? Desde la posición de abajo hasta el hombro, también se hace un movimiento concéntrico. Además, cuando se hace una sentadilla en posición de pie, cuando se va a empujar con la pierna para levantar la barra, se trata de una contracción concéntrica. No es cuando bajo, cuando subo, porque ahí es donde se potencia y ahí hay un peso que está contrarrestando justamente más la gravedad y todo por inercia, y el músculo tiene que contraerse para mantenerse firme. Hay varias musculaturas implicadas ahí. Y ahí tienen entonces la imagen que no se ve muy nítido en la descripción, pero el primero sería la contracción concéntrica en el movimiento del bíceps, en la zona del bíceps braquial. ¿Está bien? Entonces, flexión y extensión de codo con mancuerna o con algún peso extra, esa sería la función. Y fíjense cómo actúa el músculo, ¿sí? Cuando mayor fuerza genera es cuando el músculo se acorta, ¿sí? Cuando su diámetro o longitud se acorta. Vamos. Después tenemos la isotónica concéntrica. Esto siempre va a ser en referencia a los autores que ustedes consulten, a las bibliografías que consulten también. Hay muchos nombres, pero principalmente tratar de quedarse con los más destacados, ¿sí? Ahora hay algunos que son con ayuda de aparato, otros no sé, o sea, tienen nombre, apellido, 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 ¿sí? Entonces traten de quedarse con los que son sencillos y que ustedes interpreten bien, por supuesto. Entonces tenemos la isotónica concéntrica. Existe una aproximación entre los segmentos articulares, dando lugar a un trabajo positivo. Entonces acuérdense que es contracción concéntrica o fase positiva también, donde hay un acortamiento del músculo, donde genera mayor fuerza, ¿sí? Y hay un movimiento de tensión. La fuerza aplicada es mayor a la resistencia a vencer. En este caso, por ejemplo, habla de que, por ejemplo, el peso que yo tenga en las manos, por ejemplo, para lo que es bíceps, habla de que la fuerza que yo estoy aplicando, la tensión que estoy aplicando es mucho más fuerte o mucho más, perdón, mucho más resistente que
que el peso que tengo que cargar, ¿sí? En este caso, por decirles, una mancuernita de 2 kilos, yo hago una mayor tensión y mayor concentración, no es porque esto esté pesado, sino porque yo estoy generando una mayor tensión y concentración. Entonces, a esto se le conoce como isotónica concéntrica. Entonces, existe también un acortamiento del músculo, es el mismo movimiento, solamente que el peso no siempre es mayor. Para que yo genere esa fuerza, no siempre tiene que haber, no sé, una mancuerna de 15 kilos. No, si yo no, o sea, puedo trabajar de esta forma para una contracción concéntrica isotónica, trabajo con poco peso, ¿sí? Mancuernitas de 1, 2 y 3 kilos, pero la tensión que yo ejerzo desde esta zona igual va a generar una fuerza y una concentración mayor que el peso externo que tengo que cargar, ¿sí? Después tenemos la isotónica excéntrica. En este tipo de contracción existe una separación de los elementos articulares dando lugar a un trabajo negativo, que esto sería ya lo opuesto al primero, ¿sí? La fuerza aplicada es menor a la resistencia a vencer. En este caso, sí, la mancuerna, en el primero usamos mancuernita de 2 kilos, en este sería una mancuerna de 10 kilos, entonces me va a costar mucho más levantar, por supuesto, porque la fuerza a vencer es mucho más que la resistencia justamente muscular que tenemos, la fuerza aplicada es menor que la resistencia porque no nos da, ¿sí? Entonces sería como lo opuesto, y ahí les pongo de referencia o de ejemplo entonces el tema de las mancuernas, ¿estamos? En uno se aplica una tensión y una concentración que es opuesto a la carga que tenga, a una mínima carga, y en el otro la carga externa es más pesada. Entonces eso es lo que hace que uno genere también esa fuerza y esa contracción. Y acá sí existe, o sea, tengo que vencer la gravedad, la fuerza, el peso externo que estoy cargando, la tensión muscular, la concentración. Entonces ahí sí existe un alargamiento, pero también es otro método de trabajo, sí, otro método en donde se trabaja y se activa el músculo. No siempre el músculo se está activando en flexión, por ejemplo, ni la pierna, ni los brazos, ni la espalda, ¿sí? También, de acuerdo a la tensión que se aplique y a la carga externa que le demos, también, por supuesto, se está generando un tipo de contracción y un tipo de trabajo. De hecho, hay métodos de entrenamiento, métodos de trabajo, que también son excéntrica y concéntrica, que se utilizan mucho con las pesas, principalmente, ¿sí? Entonces, esta fuerza aplicada es menor a la resistencia a vencer y existe un alargamiento del músculo, pero es otra forma de trabajo. Acuérdense que ahí están actuando los músculos agonistas, antagonistas, sinergistas y los estabilizadores también, ¿sí? Pero ahora nos concentramos entonces en el tipo de contracción que estamos teniendo. Y acá tenemos también otro que es la contracción isotónica o dinámica. A diferencia de la anterior, en este caso también el músculo se acorta o se alarga. En este caso entran los dos, ¿sí? Las contracciones isotónicas, dinámicas o isotónica o dinámica, son las más habituales en la actividad cotidiana, o sea, en nuestro día a día, en la mayor parte de los deportes, ya que normalmente estas tensiones musculares suelen provocar acortamiento o alargamiento de las fibras musculares de un músculo determinado o de un grupo muscular determinado. Pueden ser también entonces de dos tipos, concéntrica o excéntrica. Este es otro nombre que van a encontrar también en contracción isotónica o dinámica o contracción concéntrica o excéntrica, ¿sí? Dentro de esta contracción concéntrica, donde hay una fase positiva, encontramos también la isotónica concéntrica y la isotónica excéntrica, que depende netamente del peso externo y la concentración y la tensión que le demos al músculo. ¿Está bien? Esto se encontraría dentro de este tipo de contracciones, ¿sí? Lo van a encontrar con ese nombre también. Y o este tipo de contracción que se refiere a isotónica o dinámica, que van a, según los autores que ustedes consulten, lo van a encontrar, pero también son de este mismo tipo, ¿está bien? Y ya les di esa explicación. En general, entonces, el movimiento concéntrico es el movimiento que activa en musculación, el que hace el trabajo del músculo, el grupo muscular en cuestión. Es muy útil especialmente para desarrollar el tono muscular, aumentar el rendimiento del deportista, donde se habla de 5 repeticiones de movimientos concéntricos. El atleta o la persona consigue aumentar su fuerza. Con 10 repeticiones ya se construye volumen muscular, seguido de un aumento del tamaño de las miofibrillas o las fibras musculares y el tejido conectivo.
Cuando el deportista o la persona alcanza 15 repeticiones de movimientos concéntricos, ya gana resistencia y tono muscular. Y ahí tienen otra vez la misma imagen, como sería una contracción concéntrica y una contracción excéntrica. Realmente los nombres más utilizados o los referentes para los tipos de contracción, para no confundirse, chicos, es la concéntrica, la excéntrica, la isométrica y la isotónica. ¿Estamos? Ya, ahí tienen. Van a encontrar isocinética, iso no sé qué, de acuerdo ya al tipo de deporte. Uno que se aplica en el agua, el otro que se aplica solamente en saltos y un montón. Entonces, igual van a investigar un poquito para tener a modo de conocimiento, ¿sí? Y ahí tienen el movimiento entonces del bíceps, flexión y extensión de codo, en qué momento es la concéntrica y en qué momento es la excéntrica, ¿sí? Curl de bíceps se llama ese ejercicio. Y acá tienen entonces los movimientos de la contracción concéntrica y excéntrica. Fíjense cómo actúa la musculatura cuando estoy trabajando bíceps con barra con la mano en pronación y no en supinación, ¿sí? O sea que al revés, en esta posición, que es más difícil porque jode bastante la muñeca. Y en este caso se trabaja con barra, fíjense la musculatura que se está activando, el bíceps braquial, y desde donde se ejerce la fuerza. En el caso del press de banca con barra, ¿sí? Fíjense cuál es el agarre y en qué momento, en qué fase es la contracción concéntrica y la excéntrica, ¿sí? Y acá tienen algunos nombres y la imagen ilustrativa de los ejercicios que tienen que ir manejando, ¿sí? Y vayan analizando y vayan probando para saber cuál es la fase concéntrica y cuál es la fase excéntrica. Tenemos entonces la sentadilla en sumo o bailarina. Por supuesto, al varón no le vas a decir vamos a hacer bailarina, ¿verdad? Porque medio se ofenden. Tenemos el peso muerto unipodal, tenemos la sentadilla libre con mancuernas, con sus diferentes variantes. Eso por un lado, para que vayan analizando, les voy dando los nombres y apellidos de los ejercicios para que ustedes ya coloquen en su próximo circuito. Y va la cuestión para aquellos que no vinieron la clase anterior, hay una sorpresa en la próxima clase presencial. ¿Está bien? En general, entonces vamos a hablar ahora de la contracción excéntrica. Es simplemente lo contrario al movimiento concéntrico, se denomina también fase negativa en la disciplina del culturismo. Durante una contracción excéntrica, los músculos se contraen alejándose de los puntos de inserción o alargándose, ¿sí? Es durante esta fase del ejercicio cuando los músculos sostienen la carga, el deportista trata de retener el peso, ralentizando, tiene que ser la palabra, el estiramiento del músculo, el grupo muscular implicado. Durante una carrera relajada, por ejemplo, los músculos de los miembros inferiores tratan de resistir la gravedad mediante una contracción excéntrica, ¿sí? En el trote, fíjense. En el entrenamiento de fuerza, cuando el deportista desciende con la barra en posición prona, debe intentar sostener la carga para no ser aplastado por el peso. Acá es lo contrario a lo anterior, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la contracción excéntrica desempeña un papel importante tanto en la musculación como en otros, ponemos de referencia eso porque es donde más se utiliza por el método. Permite utilizar las fibras de diversas maneras. Es la combinación de la contracción excéntrica con el movimiento concéntrico, lo que conduce a un aumento de masa muscular. Sin embargo, la contracción excéntrica puede ser muy difícil de realizar, especialmente cuando se trabaja con cargas pesadas. Puede provocar fuertes dolores musculares y la recuperación puede ser muy lenta. Acá tenemos entonces otros movimientos: elevación lateral de hombro con mancuerna y press de hombro con barra. ¿Cuál sería la posición inicial? ¿Cómo termina el movimiento? Aquí tienen, esto es para que tengan de conocimiento general. Habla específicamente de los beneficios del trabajo excéntrico. Tienen enumerado
los ejercicios, cuál es la zona que trabaja, y ahí tienen en la imagen cómo sería el movimiento, que esto ustedes lo pueden incorporar en su circuito, ¿sí? Y qué zona muscular está tocando, ¿sí? Eso les dejo para que lean y para que vean después. Tenemos algunos ejercicios excéntricos, que sería la sentadilla con correa rusa, activación y fortalecimiento del cuádriceps a través de ese ejercicio que es. Hay otro también que es movimiento contrario, que se deja caer, que activa más la zona justamente del isquio. En este caso se activa el cuádriceps. Tenemos la sentadilla pistol al banco, que es a una pierna. Tenemos cuál, elevación pélvica o puente con pelota. Y peso muerto unipodal, que sería el primero que no tiene el nombrecito ahí, que se me perdió el nombrecito porque sí tenía. ¿Qué es la contracción isométrica? Ahora pasamos al tercer tipo de contracción. Es una fuerza que se aplica en posición estática. Si para el movimiento concéntrico y excéntrico, el deportista tiene que realizar movimientos repetitivos, durante la contracción isométrica se permanece inmóvil o estático. Al tiempo que trabajan los músculos y las fibras, durante una contracción isométrica, las palancas no deben moverse, los puntos de apoyo deben estar fijos, la contracción sigue siendo muy potente, aunque el atleta o la persona no se mueva. La contracción isométrica entonces se caracteriza por la ausencia de desplazamiento y para ello puede llevarse a cabo en cualquier lugar, no requiere de ningún equipo especial para su realización, eso es lo bueno de lo isométrico. Entonces acá tenemos la contracción isométrica o estática. En este tipo, la tensión del músculo no supera la resistencia a vencer, el músculo no disminuye su longitud y no genera movimiento, aunque sí existe un gasto energético también elevado. Para desarrollar un músculo, el esfuerzo consiste únicamente en mantener la posición en contracción o contraída, permanecer inmóvil durante un tiempo determinado. Por lo tanto, es muy práctico y adecuado para todos los deportistas principiantes o avanzados, ¿sí? Por eso les decía que de acuerdo al tipo de ejercicio, es adecuado inclusive para personas delgadas, obesas y de diferentes edades. La contracción isométrica también permite trabajar los músculos sin forzar los tendones y las articulaciones. Se adapta a todos los niveles y se puede intensificar al ritmo de cada persona. La desventaja de la contracción isométrica es que no puede utilizarse durante mucho tiempo. Una isometría máxima no debe superar los 6 minutos, mientras que una isometría total no debe superar los 20 minutos. Esto ya estamos hablando de récord. Tampoco puede utilizarse solo y requiere el uso de otro tipo de contracciones para optimizar los resultados. Concéntrica, excéntrica y pliométrica. ¿Cuál es la pliométrica? La pliométrica es en donde se ejercen saltos, a base de saltos. Y acá les dejo, chicos, con nombre y apellido, con dibujito, demasiado y es, ¿verdad? Solo que ese fondo le puedo borrar. ¿Qué articulaciones se trabajan? ¿Cuáles son los movimientos de acuerdo a esa articulación? ¿Y qué más? En cada zona, en cada articulación, ahí tienen el nombre de los movimientos que se puede hacer. ¿Para qué necesito saber esto? Para el momento de que vayan a hacer el calentamiento en la próxima clase, cuando me digan, vamos a estirar el brazo. No, es flexión y extensión de codo, ¿sí? Tengo que decir al frente o lateral o arriba, ¿sí? O atrás, depende de ustedes, ¿sí? Entonces tienen flexión, extensión, rotación externa, interna. Cuando hacemos muñeca, por ejemplo, es dorsiflexión o es, también se habla de pronación y supinación, ¿sí? Aducción o abducción, que es acercamiento, alejamiento. Tenemos en el tronco que podemos hacer flexión, extensión, hiperextensión cuando vamos hacia atrás, inclinación para la izquierda, inclinación para la derecha, rotación o semi-rotación porque no rota completo. La cadera tenemos flexión, extensión, abducción o alejamiento, rotación y así sucesivamente. Entonces, para que vayan conociendo cuáles son los movimientos y ahí tienen el dibujito que queda súper yupi, ¿verdad? Chiquititos son. Y acá lo mismo, movimientos combinados y especiales, que hay ciertas zonas que tenemos, por supuesto, movimientos combinados, especialmente en la zona de la rodilla y la cadera, ¿sí? Donde ya podemos hacer algunos movimientos circulares, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, movimientos especiales son utilizados para ciertos deportes como la gimnasia, pesas, baloncesto, vóley, algunas pruebas de atletismo, entre otros, ¿sí? Se deben condicionar bien estas partes del cuerpo, acondicionar bien estas partes del cuerpo para prevenir dolores, lesiones y contracciones. Vamos, por eso es importante y esta es la parte de lo que sean los movimientos para lo que es el calentamiento previo, ¿sí? Tenemos una parte de movilidad articular. Después tenemos, esa sería nuestra entrada en calor, que tenemos unos 10 minutos más o menos, entonces sería movilidad articular, que es para lubricar las articulaciones y son estos movimientos. Y después tenemos una fase de activación donde tenemos que elevar las pulsaciones. ¿Estamos? Así que lean. Y acá, para aquellos que quedaron con dudas, sirve mucho el tema de los ejes y los planos. Cuando yo estoy hablando partes del cuerpo según el plano, dice. Si dividimos en superior e inferior, ¿qué movimientos articulares tiene? Rotación interna y externa y circunducción. En este plano, entonces dice dirección adentro afuera. Nombre del plano horizontal o transversal, ¿sí? En este plano, entonces se ejecutan todos los movimientos que sean de rotación interna y externa, tanto en lo que es superior, tren superior como inferior. Y el nombre del eje sería vertical o longitudinal. Cuando hablamos de izquierda a derecha, los movimientos articulares que se generan son de extensión y flexión. La dirección sería de hacia adelante hacia atrás, el nombre del plano sería sagital o antero-posterior, ¿sí? Y el nombre del eje sería horizontal y transversal. Vamos, y ahí ven cuál es el plano y cuál es el eje. El eje es el que corta, el plano es el que corta y el eje es el que atraviesa como una línea delgada, ¿está bien? Acá está mucho más lindo. Y para que vean cómo son los movimientos. En qué movimiento justamente está el plano sagital con el eje transversal y viceversa. Y ejercicios para entrenamiento funcional de sugerencia para que vayan adhiriendo a su menú de ejercicios. Puente o elevación pélvica, eso sería una pierna o un podal que se puede hacer. Acá tiene el movimiento del salto, que es sin burpees, pero es medio burpees, ya la fase excéntrica, la fase de transición y la fase concéntrica. Rebotes laterales o hot shot, que se usan las pelotas medicinales. Acá tenemos también en la sentadilla, tienen la fase excéntrica, isométrica y concéntrica. Fíjense en qué momento, ¿eh? El simple hecho de subir y bajar las escaleras, acuérdense también que es otro tipo de ejercicio, subir y bajar gradas o un step, una caja. Acá tienen otro tipo de planchas que ya activan más la zona del tríceps, que ya es sin apoyo de antebrazo, es un poco más exigente. La sentadilla estática. Acá tienen las famosas flexiones o lagartijas, fondo de tríceps y las dominadas. ¿Cuáles son los músculos que están implicados en esta sencilla pero difícil y complicado movimiento? Acá tienen la estocada, la zancada o el desplante, las planchas que son laterales con rotación, ¿sí? Que hacen esa transición, fíjense, posición inicial. La segunda posición es con flexión, codo cerrado y rotación. Esas son conocidas como las planchas Copenhague. Tríceps acostado con mancuerna, que ya la vez pasada hablaron de eso también, los que entregaron tareita. Y acá tienen algunas variantes para sus planchas, que pueden ser con pelota, sin pelota, con un step o simplemente con una colchoneta, con incorporación de la pierna. Y ahí tienen la descripción y, por supuesto, estos ejercicios corresponden a qué tipo de contracción. Contracción excéntrica, contracción isométrica o contracción concéntrica. Entonces, ustedes van a poner debajo de este dibujito, con la tarea que les voy a designar ahora, me van a colocar cuáles serían las fases en cada posición. Si hay más una contracción excéntrica, en qué momento de este movimiento, ¿sí? Hay una contracción concéntrica, excéntrica o isométrica. ¿Estamos?
Y acá tienen las orientaciones de la tarea. Según los tipos de contracciones que vimos, seleccione diferentes ejercicios o movimientos utilizados dentro del circuito funcional con imagen y descripción. Eso quiere decir que tienen que ponerme el nombre y, por supuesto, utilice variantes tienen que venir preparados. No hace falta que me pongan ahí la variante, pero tienen que tener variantes. Ya se acuerdan la vez pasada en la clase presencial anterior, les dije opción A, opción B y C. Tienen que tener, chicos, porque si no sale la A, tengo que tener la B, y si no sale la B, tengo que tener la C. Estamos. Que trabaje la misma zona muscular, puede ser con otro elemento, puede ser inclusive con otros implementos de trabajo, ¿verdad? Indique qué músculos principales se encuentran implicados. Una vez que seleccionaron los tipos van a seleccionar 2 o 3 ejercicios, 3 de preferencia, el movimiento en sí, que se utiliza en funcional, según los tipos van a clasificar los tipos de contracciones, con la imagen, la descripción, el nombre del ejercicio y qué músculo se encuentra principalmente, ¿sí? Esta es una tarea un poquito más larga, ¿estamos? Y eso, chicos, hasta ahí. Espero que hayan entendido, vuelvan a leer, vuelvan a entrar por favor y separen las cosas, hagan columnas para que vayan separando lo que son contracciones, lo que son tipos de fibras musculares, lo que son tipos de contracciones musculares, les va a ser mucho más sencillo. ¿Estamos? Cualquier duda, entonces al grupal tienen todavía tiempo porque esto recién entregamos dentro de 2 sábados, ¿verdad? Así que tienen tiempo, pero ahora que están tibiecitos, traten ya de seleccionar 2, 3 ejercicios, le pongo nombre, pongo la imagen, marco la musculatura principal que trabaja y, por supuesto, las fases, así como estos dibujos que están acá, chicos. Ani que copia ya imagina. O sea, pueden poner, por ejemplo, así. ¿Vieron el de sentadilla? ¿Sí? ¿En qué momento es la fase excéntrica? ¿En qué momento es la fase isométrica? ¿Y en qué momento es la fase concéntrica? ¿Sí? Si hay salto, por supuesto, también hay un tipo de contracción pliométrica. Eso es pliometría. ¿Está bien? Y así prácticamente. ¿Estamos? Genial, gracias. Ok, bueno. Que tengan buen fin de semana. Gracias por el aguante. No abusen con nada. Entrenen. Y avisen cualquier cosa en el grupal, ¿ok? Gracias por conectarse, chicos. A ver, ¿cuántos se conectaron? 1, 2, 3, 5 yo tengo. Y ahí son 7. ¿Quién me falta de los varones? Adelio, Elena, Ana, Janet, Alejandro, David. ¿Y quién más me falta? Me falta uno que no le anoté. ¿Quién es Galaxy O03? Entendido, profe. Buen fin de para todo, dice. Me falta uno de los varones, creo que es un varón, no sé si es una chica o un varón, el que tiene Samsung, por favor, para indicar que tengo que marcar en la planilla, chicos. Me avisan en el grupal quiénes se conectaron. Bueno, buen fin de... Voy a cortar.